la deja dormir o no lo deja dormir y usted dice, es que ya tengo semanas y hasta meses que no se me quita esta tos y uno no sabe qué hacer o si hay algo de trasfondo. Bueno, justamente el doctor Luis Ugalde, que es neumólogo del Hospital México, nos va a ayudar y nos va a aclarar en este sentido y en este aspecto qué hacer con esas toses que no hay manera de quitarlas. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Y doctor, ¿cómo debemos, cuándo sospechar que una tos está encerrando algo peligroso? Que ya hay algo de fondo con esa tos necia. Una excelente pregunta. La tos es un síntoma muy inespecífico. La tos puede ser básicamente que estamos resfriados, que hay una irritación en la tráquea, o puede significar algo mucho más grave. Ahí hay puntos importantes como la duración, ¿verdad? Toses que duran un periodo muy grande de tiempo. ¿Cuánta duración estaríamos hablando? Usualmente doctor? 3 a 4 semanas de una tos prolongada es un signo de que un paciente debe ser estudiado. ¿Verdad? Pueden significar muchas cosas. Algo más. Mucha gente a veces piensa que el único responsable de la tos es el pulmón, pero no siempre es así, ¿sí? Hay otras toses que tienen orígenes en otros órganos, el corazón, por Doctor, ejemplo. de hecho, acá tenemos esta pantallita tal vez para que usted se pueda apoyar y que nos explique esto con más detalle. Sí, a veces pensamos que el origen de la tos está en los pulmones y muchas veces así es, pero hay otros órganos que a veces están involucrados. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay tos? Bueno, tenemos en el aparato respiratorio varias partes que trabajan juntas, pero hay unas fibras especiales que transmiten las fibras de la tos, ¿sí? Y esas fibras cuando se irritan, cuando están constantemente irritadas, entonces causan el fenómeno de la tos, que es un fenómeno explosivo donde se trata de liberar o bien o un cuerpo extraño o flema, etcétera. Y este es el ciclo respiratorio, ¿verdad? Donde vemos el diafragma, donde está inspirando y expirando, y donde también se genera el intercambio gaseoso. Y en esta parte de acá, en los alvéolos, que es las unidades fundamentales del pulmón, es donde se hace el intercambio. Sin embargo, cuando vemos en esta parte de acá, hay otras manifestaciones, por ejemplo, el corazón, el aparato gastrointestinal. ¿También tiene que ver? Pueden tener una participación en tos. Ok, ahora bien, doctor, entonces si yo tengo esa tos que ya pasó 4 semanas, ¿qué enfermedad de trasfondo podría sospechar que puede estar ahí, verdad, manifestando esa tos? ¿Qué es lo que hay detrás? Hay que ir de lo más frecuente a lo menos frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? Usualmente en una persona sana, saludable, que hace ejercicio, si tiene una tos muy fuerte que nunca ha tenido ningún otro antecedente, ¿qué podría ser? Bueno, uno, exposición a agentes ambientales que le está causando tos, irritantes. 2, que esa persona tenga hiperreactividad bronquial o que tenga asma, ¿sí? 3, que esa persona esté desarrollando o haya desarrollado una infección o una bronquitis. Eso es como lo más frecuente, ¿sí? Punto y seguido, si esa persona no tiene una mejoría con el tratamiento que uno inicialmente enfoca, entonces estos pacientes son tributarios a otro tipo de exámenes, como cuáles, por ejemplo, radiografía de tórax o estudio de la flema, ¿sí? Eso es una cosa importante que se puede hacer. ¿Qué enfermedades podrían estar de fondo? Bueno, empezamos por lo más frecuente, pero también hay otros tipos de enfermedades como el reflujo gastroesofágico que podría estar detrás, que es cuando hay una devolución crónica entre el estómago y el esófago. Enfermedades crónicas infecciosas como hongos, tuberculosis. Podría haber inclusive alguna otra situación como síndrome de goteo posterior, que es aquel cuando hay una infección, después de una infección de senos paranasales, que queda siempre un drenaje de moco hacia atrás, eso causa tos, ¿sí? Y pues también podría haber otras situaciones más graves, inclusive como cáncer de pulmón. O sea, son muchas cosas es que muy grave. Que ya después de 4 semanas deberíamos acudir al médico, entonces. Como doctor, verás, la gama o el arco iris de la tos es muy amplio. A veces no es fácil hacer el diagnóstico de una tos crónica, ¿verdad? A veces es complicado porque dicen, no, sí, es tos. Pero cuando ves el arco iris de todo el abanico de posibilidades, desde lo que puede ser de algo muy simple hasta algo muy complejo, en ocasiones no es fácil. Ok, doctor, ¿qué es lo que pasa en los pulmones? Porque generalmente, bueno, usted decía que puede estar el corazón involucrado, el sistema gástrico también, pero en pulmón, que tal vez es lo más común. Lo más frecuente, viene una partícula irritante, entra al pulmón. ¿Qué son esas partículas ¿Sí? irritantes? Una partícula irritante, contaminación. Sí, estás en una parada de buses y hay una gran cantidad de contaminación. Entra la contaminación, claro. Cigarrillo, exacto. humo. Entonces, o alguien hace una limpieza con un desinfectante muy fuerte, con cloro, o alguien fuma a la par suya,
o de repente hay una gran cantidad de polvo, o deciden arreglar el closet y sacan un montón de polvo y humedad. Esporas, hongos, de todo. A esos son irritantes. Esos irritantes entran dentro del pulmón. El pulmón no está habituado a tener esos irritantes. Él tiene un sistema de defensa, ¿sí? Entonces tiene unos filamentos muy, muy pequeñitos, donde los cuales van poco a poco llevando esos irritantes hacia arriba. Pero tienen un límite. Para sacarlos, doctor. Claro, pero tienen un límite. Entonces, cuando la cantidad es masiva o es muy grande, entonces ellos no dan. Y entonces se genera una inflamación local que genera tos, y esa tos lo que hace es un síntoma de defensa del pulmón para tratar de estar expulsando aquello que entró al pulmón que no debería estar en el pulmón. La tos tal cual no es mala, es un reflejo natural, claro, y un mecanismo de defensa, doctor. Así es un mecanismo de defensa. Usted está tomando agua y en lugar de irse al esófago se le va a la tráquea. Aunque usted no quiera, empieza a toser y a toser, a toser para sacar el agua que no debería estar en la tráquea. Está comiendo y se le va un pedacito de comida, un pedacito de pollo o carne a la tráquea, y usted empieza a toser y toser y toser hasta que lo saca. Si no lo saca es un gran problema, ¿verdad? Porque entonces sí se pueden generar infecciones, se pueden generar otras situaciones que pues evidentemente pueden inclusive poner en riesgo de vida del paciente. Pero la tos como tal es un reflejo. Entonces puede significar que hay algo que está dentro del pulmón, dentro de la tráquea, dentro de los bronquios, que no debe estar ahí, o significa una irritación crónica. A veces no es necesariamente que hay un alergeno, sino que, por ejemplo, pongamos un caso más grave. Digamos que hay un cáncer de pulmón, ¿sí? Y que hay un ganglio, que es una estructura que está cerca de la tráquea, ahora lo vamos a ver, una estructura que está cerca de la tráquea y empieza a irritar la zona donde está la bifurcación entre el bronquio principal derecho y izquierdo, y lo empieza a irritar, a irritar, a irritar, y el paciente a toser, a toser, a toser en una zona como por acá. Ajá. Y lo empieza a irritar, y entonces el paciente no tiene ninguna exposición a alergenos, no tiene ningún cuerpo extraño, sino es por una condición extra que está cercano a la tráquea, que está disparando ese signo. ¿Provocaría una tos de esas que uno llama popularmente necia, doctor, que no se quita con nada? Claro, es una tos persistente, muchas veces es una tos seca y que está acompañado probablemente de otros antecedentes clínicos, por ejemplo, fumar. Doctor, yo quería preguntarle también la diferencia entre tos seca y tos con flema. ¿Cuál es más mala, o las dos por igual tienen problemas de fondo como los que usted señalaba? No es que una sea más buena que otra, porque digamos, si nos ponemos en tos seca, ahí tengo, lo que nos ayuda es en la parte de la clínica decir, ok, bueno, este paciente tiene tos seca, ¿sí? Y este paciente tiene tos con flema. Y esa tos con flema es la que entonces nos ayuda a orientar en cuál abanico de posibilidades me encuentro. De todas las que hay. Claro. Hay una condición, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es cuando el pulmón se vuelve cada vez más denso, menos elástico, ¿sí? Y es una condición seria del pulmón que causa una tos seca crónica. Esa podría ser entonces. Pero también tenemos la tos del fumador, que es una tos que el paciente tose porque fuma y saca flemas todas las mañanas. Me explico. Entonces, claro, ves, hay muchas tipos, aristas ¿sí? en eso. O ahí está el paciente joven, sano, que de repente empieza a toser y saca un montón de flemas con fiebre. Es una infección aguda. O aquel paciente que tiene una tos crónica, que es asmático, pero tiene una flema transparente y hialina, casi como agua, todos los días y en todo momento. Entonces, un paciente que sí tiene una condición asmática. O un paciente que inicia con fiebre y tos seca. Y tos seca, y tos seca. Pues ahí se sospechan entonces otros agentes etiológicos, otro tipo de bacterias, y pues así es el abordaje. O pueden ser inclusive virales, chiquitillos que empiezan a toser de una forma seca, importante, entonces uno pues los caracteriza de una forma. Doctor, ¿por qué generalmente los ataques de tos dan en las noches? Porque yo, por ejemplo, ahora que mencionaba chiquitilla, padecí años y tosía todas las madrugadas religiosamente, doctor. Y muchos de los ataques de tos son en las noches. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente tenés un antecedente asmático, ¿verdad? Porque los pacientes que son asmáticos tienen muchos equivalentes o muchos síntomas donde probablemente algunas veces no sibilan, no silban, no tienen ese gato, esa situación. Sí, claro. Vengo para escucharle el gato, claro, decía. O tienen más bien un equivalente con tos. Entonces, ¿qué pasa en la noche? Tenemos un ciclo de antiinflamatorios normales en el cuerpo que caen durante la noche. Al caer durante la noche, entonces es más factible que la tráquea y los bronquios se inflamen. Al inflamarse,
desencadena provocan la tos. más el reflejo de la tos. Doctor, vamos a lo caserito, Sí, claro. porque vea, a mí me embarraban injundia o infundia de gallina con papel periódico, mentol, Sí, hojas claro. de eucalipto, todas estas cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué, Un montón qué de funciona de ungüentos, esa gama de papel ungüentos periódicos, y inhaladores. que no le daban a uno, verdad? Infusiones con hojas. Mire, digamos, de lo que sí sabemos es que hay algunos medicamentos, algunas hojas, algunos compuestos que tienen propiedades broncodilatadoras, como por ejemplo el eucalipto, el mentol, abren Sí, un abren poquito un los poquito, broncos. porque uno siente ese frito y Claro, uno claro, respira y como que siente mejor con sí, ese sí, mentol. por supuesto, pero el rango de tratamiento, los minutos de tratamiento de efectivos que vas a tener son relativamente cortos, pero sí hay algunas sustancias que tienen efectos broncodilatadores. Algunos otros también funcionan porque básicamente hay un efecto térmico, ¿sí? de protección. ¿Eso del papel periódico? Sí, claro, pero igual lo podrías tener con una suéter. Ah, ok. ¿Verdad? Ah, ¿Me no, pero explico? es que el papel Ah. periódico es el papel No, periódico. el papel, claro, famosísimo el papel, Sí. el papel adelante, atrás Ajá, y y mentol lo y embarran a embarrado uno. con algún ungüento. Eso pues sí en algún momento puede tener un efecto pequeño, sobre todo como dije, el mentol, mentol. el eucalipto, pero pues no es comparable, por ejemplo, al tratamiento médico estándar Ok. de broncodilatadores y antiinflamatorios, que eso sí tienen una vida más larga y entonces permite que el paciente tenga una calidad de Estos vida son mejor. coadyuvantes, nada más. Miel de abeja, doctor, jengibre, que también le dan a uno. Mire, con respecto a todos estos tratamientos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que sí tienen, digamos, algún efecto leve, el jengibre sobre todo, algún efecto leve bronquial. Algunos ayudan inclusive a limpiar un poco las flemas. Pero el efecto es pequeño, ¿sí? Entonces, imagínese que tendrías que andar en el trabajo con papel periódico y el untijo, Sí. o tendrías que andar Ahora. chupando jengibre todo el día, lo cual no vuelve muy práctico, porque Claro. entonces el momento en que Sí, tienes algunos efectos momentáneamente son tenemos- unos minutos, Ujú. y pues entonces en la vida cotidiana se vuelve impráctico. Muy bien. Está bien, clarísimo, doctor, está bien.